Chicos, buenos días. Continuando con tu horario, nos toca geometría. El tema que vamos a continuar hoy es áreas y perímetros. Perímetros vimos la semana pasada, la semana antepasada, y ahora vamos a recordar también lo que son áreas. Ya vamos a ver algunas, no podemos ver todas porque creo que no va a alcanzar el tiempo, pero vamos a ver las principales. ¿Ya? Tienes que recordar pues las fórmulas que se han venido trabajando todos los años. ¿Ya? Sobre todo acá vamos a trabajar el rectángulo, el cuadrado, el paralelogramo, el rombo, el triángulo, el trapecio y el círculo. ¿Ya? El polígono regular tal vez lo veamos. Vamos a ver si ustedes están captando, si pueden hacer los ejercicios que están en el módulo solos. ¿Ya? Y si es así, podemos trabajar algunos más. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios. En la 1 dice que calcula el área y perímetro de la figura A. Y me dan esta figura. Esta figura yo la puse como tarea la semana pasada, pero muchos niños se equivocaron, ¿ya? Y puse solamente perímetro, ¿no? Porque todavía no habíamos llegado a áreas. A ver, lo primero que tú te tienes que dar cuenta para perímetro es qué figura es, o sea, qué polígono es, cuántos lados tiene. Entonces, tú tienes que contar desde un lado, por ejemplo, yo cuento desde el lado AB, ¿no? Desde el lado AB voy a contar a la derecha, por ejemplo. Entonces cuento 1, ¿no? AB, el lado AB, el lado BC, el lado CD, el lado DE, el lado EF y por último el lado AF, ¿no? Entonces, ¿cuántos lados hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexágono. Eso es lo primero que debes contar. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Y si tiene 6, como en este caso que es un hexágono tiene que haber 6 sumandos. ¿No? Tienes que hacer 6 sumitas porque son 6 lados. Entonces algunos solamente cuentan los datos que está y los suman. Los datos que aparecen ahí y los suman. Entonces ahí aparecen 4 datos, ¿sí o no? 4 datos. Pero 4 datos no tiene, pues 4 lados no tiene esta figura, ¿sí o no? Entonces tú no puedes sumar solo 4 sumandos, ¿ya? Ahí tiene que haber 6, ¿ya? Entonces una forma de ayudarte es trazar líneas a la figura para que tú puedas cortarlas, ¿ya? Si tú trazas una figura en vertical o en horizontal, te va a salir igual, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo he trazado una figura en vertical, ¿ya? La ves ahí, ¿no? Es la flechita rojita, ¿ya? De tal manera que se ha dividido ahora en dos figuras, ¿sí o no? Pero si las junto, resulta la misma figura A, ¿sí o no? Solamente he trazado para ayudarme en algunos datos, ¿ya? Entonces, ahora observa el lado AF. ¿Cuánto mide? 5. Y el lado BC mide 3. Entonces, ¿cuánto mediría el lado DE? Si el lado BC mide 3 y todo AF mide 5, ¿cuánto mediría DE? La diferencia, 2, ¿sí o no? Entonces ya tengo un lado más, mira, ya tengo 5 datos, me falta un dato. ¿Qué dato me falta? ¿De qué segmento? Muy bien, de CD. De CD no tengo ese dato, pero me dan el lado EF que mide 6 y AB que mide 4. Si todo EF mide 6 y AB mide 4, ¿cuánto mediría DC o CD? La diferencia también, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto sería? 2 también. Y listo, ahora recién tengo todos mis datos. Tengo mis 6 datos ahí porque ese polígono tiene 6 lados. Y ahora recién los sumo, ¿no? Siempre para que no te confundas, pon una marquita donde tú empiezas porque ahí, hasta ahí debes llegar, pues, ¿no? En este caso yo he empezado con AB, ¿ya? Entonces pongo el perímetro de AB que mide 4 y luego me he ido a la derecha hacia abajo, ¿no? 4 en orden. 4 más 5, subo 6,
más 2, más 2 y más 3. ¿Cuánto resulta eso? 22, ¿sí o no? Ahora voy a hacer el área. También para el área yo no sé el área de un hexágono, no irregular encima, ¿sí o no? Entonces, pero como se han dividido en dos figuras, y si tú te das cuenta son dos rectángulos, ¿sí o no? Dos rectángulos. Entonces, vamos a hacer primero el área del primer rectángulo, ¿ya? El rectángulo que es A, B, C y hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide la...? Recuerda que el área del rectángulo es base por altura, ¿sí o no? ¿Cuánto mide la altura? 4. ¿Y cuánto mide la base? Cuidado que diga 5, ¿ah? Ojo, ¿cuánto mediría? 3, ¿sí o no? Porque está partido. Recuerda que hemos partido. El otro pedacito lo vamos a hacer luego. Entonces sería 4 por 3. ¿Cuánto es eso? 12 centímetros cuadrados. Recuerda que es 4 centímetros por 3 centímetros. Por eso me sale centímetros cuadrados. Ya en área siempre es en centímetros o metros cuadrados, ¿no? En cambio en perímetro no. Está sumando 4 más 3, por ejemplo, sería 7 centímetros. No estás multiplicando, ¿ya? Entonces ya hicimos la primera área de la figura del rectángulo del lado izquierdo, ¿no? Ahora vamos a hacer ese rectangulito que está medio paradito de la segunda figura, que es DE, F y la parte que continúa, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, la altura, ¿cuánto es? 6, muy bien. Y la base, 2, ¿no? Muy bien. Entonces sería 6 por 2, 12. Y listo, ya. Pero quieren el área de la figura A, o sea, el área de toda la figura, obviamente que vas a sumar, pues, ¿no? Que vas a sumar 12 más 12. ¿Y cuánto sale? 24 centímetros cuadrados. Listo, así de sencillo. Ya vamos a hacer una más para que puedas entender. Listo, ahí esta es una figura también que vas a contar. Entonces lo primero que vas a hacer es contar los lados, ¿no? Vamos a empezar del 7 hacia arriba. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. También hay 6 lados, ¿no? 6 lados también es un hexágono, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer ahí es partir esa figura. Ya la hemos partido en forma vertical de tal manera que se forman también ahí dos rectángulos, ¿sí o no? Dos rectángulos. Entonces observa el lado del 2, de 2 centímetros. Si tú partes arriba también mediría 2, ¿sí o no? Y si todo ese lado mide 15, pero ese pedacito mide 2, ¿cuánto mide el resto? 13. Claro que sí, 13. Ahora me falta solamente un lado. El lado del... No, ninguno, porque en realidad el otro también ya me diría 4, pues, ¿no? Entonces ya tengo todos los lados. Entonces, ese también mide 13, pues, ¿no? Porque ese es un rectángulo, ¿sí o no? Listo, entonces, allá, este pequeño ladito de acá. Si tiene 7, todo eso, y el otro lado a la derecha mide 4, ¿cuánto me diría ese lado pequeñito? 3, sino 4 menos, perdón, 7 menos 4, 3. Y listo. Ahora sí, vamos a hacer primero el perímetro, ¿ya? El perímetro. Entonces, en el perímetro sumas todos los lados, ¿sí o no? 7 más 15 más 4 más 13 más 3 más 2. Recuerda que si ese es un hexágono que tiene 6 lados, tiene que haber 6 sumas. Eso es lo primero que tienes que recordar siempre, ¿ya? Entonces sumas, vamos a empezar ahí desde el 7 y empezamos, ¿no? 7 más 15 más 4 más 13 más 3 y más 2. Si es que no me equivoco, todo eso suma 44, ¿no? Ahora vamos a hacer el área. Recuerda que hemos partido esa figura, esa figura hemos partido y han resultado dos rectángulos. Entonces en la primera vamos a calcular el área del primer rectángulo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es su base? 2. ¿Y su altura? 7. Y de la otra sería su base 13. Y la altura 4. Entonces, tú puedes empezar por cualquiera en realidad, ¿no? Vamos a empezar por la de 13, ¿ya? Entonces sería
13 por 4, ¿sí o no? Base 13 por la altura que está ahí, 4, ¿no? ¿Cuánto sería eso? 52 centímetros cuadrados. Ahora la otra figurita que está paradita, que sería 2 por 7, ¿sí o no? 2 por 7, 14 centímetros cuadrados. Pero el área total, o sea, el área de toda la figura sería la suma de ellos, ¿no? ¿Cuánto sería? 66 centímetros cuadrados. Entonces, esa es la forma que tienes que trabajar ahí, ¿ya? Separando las figuras. Entonces, lo que tú tienes que hacer son esas tareitas en tu módulo, ¿ya? Lo haces ahí mismo nada más, porque son ejercicios muy básicos. Esto es la primera tarea. La segunda tarea, calcular el área de la siguiente figura descomponiendo en rectángulos. O sea, vas a trazar una línea, así como te he dicho en el ejemplo, y lo haces. Y ahí hay dos figuras. Luego, en la número 3 dice calcula el área de los siguientes triángulos. Ahí revisa tus datos. ¿Cuál es tu fórmula? Bueno, la fórmula del área del rectángulo es base por altura entre 2. Muy, muy básico. Ahí también. No me pongas ahí de frente a la respuesta. Ya sabes que tienes que poner área igual. Pones la multiplicación que has hecho todo y recién me pones la respuesta. Ahí hay espacio suficiente. En la número 2, donde dice calcula el área de las siguientes figuras, descomponiendo en rectángulos, obviamente lo trabajas en tu cuaderno. Trata de dibujar la figura lo más exacto posible y lo trabajas en tu cuaderno. Ya la 3 no. Y tampoco esta, que es la 4. Dice calcula el área descomponiendo. Y ahí te dan, mira, en la primera dice 2 triángulos y un rectángulo. Te das cuenta que ahí hay 2 triángulos y un rectángulo. Y en la segunda dice que hay un triángulo y un rectángulo, ¿no? Un triángulo y un rectángulo, ¿ya? La figura en realidad es esta. Considera la que he hecho abajo, ¿ya? Esos 3 centímetros le pertenece al triángulo, por si acaso. Entonces, esa es la tarea, ¿ya? Lo haces también en tu módulo. Nada más, la única que vas a hacer en tu cuaderno es la número 2. Listo, chicos. Entonces, espero que hagas toda tu tarea con el uso de tu regla que es necesario y en una forma clara, pues, ¿no? Así primero perímetro, luego el área, ¿no? En este caso solamente estamos pidiendo el área, ¿ya? Ok, chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye.